Uno de los bancos franceses más famosos, con sucursales globales, se ubica en Niza, en la Riviera Francesa, al sureste de Francia sobre el mar Mediterráneo. En ese momento, la mayoría de las personas guardaban sus pertenencias valiosas en este banco, como dinero, joyas, oro, etc. El banco aceptaba todo tipo de depósitos y los colocaba en cajas de seguridad dentro de la bóveda. Los clientes estaban completamente seguros de que sus pertenencias estaban a salvo, ya que el banco tenía una de las bóvedas más grandes y fuertes de Francia. Sin embargo, lo que sucedió el lunes 19 de julio fue algo que nunca había pasado antes. El día empezó como siempre. Todos los empleados se sentaron para iniciar su jornada. No había nada extraño que indicara que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Todo iba bien, hasta que el gerente del banco y algunos empleados intentaron abrir la bóveda para liberar el dinero para las transacciones. Los clientes abrieron la puerta principal de la bóveda, pero la interior no se abrió. Se mantuvieron tranquilos. No es la primera vez que la puerta se descompone. Es una puerta de acero que tiene 75 años y pesa más de 20 toneladas. Así que lidiar con este tipo de problemas era algo común. Pero el problema era que muchos clientes estaban reunidos frente al banco, esperando que los empleados abrieran la puerta para poder realizar sus transacciones. El gerente del banco llamó a la empresa fabricante y encargada del mantenimiento de la bóveda. Después de unos minutos, llegó el representante de la empresa para trabajar en el mecanismo de la cerradura e intentó abrirla una y otra vez, tratando de averiguar por qué la puerta no funcionaba. Tras un tiempo, el experto vio que la cerradura funcionaba, pero la puerta seguía cerrada y sin señales de haber sido forzada. El experto trajo todas sus herramientas y continuó intentando descubrir la razón por la que la puerta no funcionaba. Al mismo tiempo, los clientes frustrados se reunieron alrededor del banco, cada vez más impacientes y preocupados. Querían su dinero y pertenencias, pero nadie les explicaba la espera. La inquietud se extendía por todos lados. El experto no logró pistas sobre el mecanismo de la cerradura. A pesar de la ayuda de empleados adicionales enviados por la empresa fabricante, no pudieron siquiera averiguar qué estaba pasando. La situación empezó a volverse confusa y complicada. No tenían ninguna explicación. Pero la puerta está cerrada desde el otro lado, lo que es imposible. ¿Cómo puede estarlo desde adentro? Si esa era la única manera de entrar y salir del sótano, eso era una locura. Al mediodía decidieron forzar un lado de la puerta del sótano para descubrir por qué estaba atascada. A las 3 de la tarde abrieron un pequeño agujero y finalmente pudieron mirar dentro. Los empleados anunciaron lo que parecía imposible. El banco había sido robado. El gerente del banco llamó a la policía y en cuestión de minutos, el banco se llenó de oficiales, incluyendo a todos los policías importantes de Niza, ya que sabían que estaban a punto de investigar uno de los robos bancarios más grandes de la historia. Ampliaron el agujero y entraron los oficiales. Los ladrones robaron todo el dinero de la bóveda y 4,000 cajas de seguridad con objetos valiosos. Y en la pared estaba escrita una gran frase que decía: sin armas, sin violencia, sin odio. La pregunta que surgió aquí fue: ¿cómo entraron y salieron los ladrones de la bóveda? Eso era muy claro para los investigadores que estaban allí. Había un agujero abierto que conducía a un túnel que llevaba al sistema de alcantarillado subterráneo de la ciudad, y el equipo que usaron los ladrones para penetrar la bóveda fue dejado allí. Todo lo que dejaron atrás muestra que esta fue una operación grande. Había 27 cilindros de gas que se usaron para alimentar el soplete. Había equipo de ventilación para llevar aire fresco al túnel, además de casi medio kilómetro de cables eléctricos. Seguramente planearon esta operación enorme durante varios meses de antemano, lo cual vale el premio que obtuvieron. Al final, los ladrones robaron dinero, joyas y metales preciosos valorados en aproximadamente $10 millones. Este fue el mayor robo bancario de la historia. Muchos lo llamaron el robo del siglo y la mayoría de los medios usaron ese titular. El banco ofreció $250,000 a quien diera información para arrestar a los ladrones. Fue el mayor robo bancario y la investigación más grande, reuniendo a los mejores investigadores de Francia. Y comenzaron a entrevistar a miles de personas.
empleados del banco, clientes que tenían cajas en la bóveda e incluso a los trabajadores y personas que vivían alrededor del banco. Las pruebas demostraron que una gran banda conocida como las Ratas de Alcantarilla estuvo involucrada en este robo. Es una banda que utiliza el sistema de alcantarillado en la mayoría de sus crímenes. Tras una larga investigación, los investigadores hallaron a los sospechosos y casi confirmaron que eran de la banda de las Ratas de Alcantarilla, pero sentían que ningún sospechoso. Hasta ese momento, ninguno de ellos tenía la capacidad de planear esa operación, así que decidieron vigilarlos de manera permanente, porque estaban buscando al cerebro, la persona que organizó toda esa operación. La pista de los ladrones surgió a inicios de octubre, cuando dos hombres vigilados intentaron vender lingotes de oro en un banco local. Un empleado del banco rastreó el número de serie de los lingotes y vio que coincidía con los que habían sido robados del banco. Los empleados del banco avisaron a la policía y los dos hombres fueron arrestados de inmediato. Las autoridades tenían pruebas contundentes de que estos hombres pertenecían a la banda y podrían acercarse a los demás miembros si lograban que hablaran y confesaran la identidad del cerebro detrás del golpe. La policía en Francia fue avisada que podía acusar a familiares de crímenes desconocidos para ellos y que tenían la autoridad para detener a cualquier sospechoso en la cárcel y usar cualquier medio para obligarlo a confesar, incluso si era ilegal. Tras todo esto, surgió un nombre, pues uno de los hombres dio a la policía el nombre de un fotógrafo llamado Alberto y afirmó que él planeó la operación. La policía fue de inmediato con el fotógrafo y le contó lo que sabían. El hombre, muy sorprendido, dijo no saber nada. Los policías se desesperaron, ya que él no coincidía con el perfil y parecía inocente. Y cuando preguntaron por él, muchas personas dijeron que llevaba una vida sencilla como fotógrafo y era conocido por ser una persona encantadora y romántica. Sobre todo, era leal, especialmente con su esposa. La pareja prefería vivir en el campo, lejos del ruido de la ciudad. Por eso, a los policías les resultaba extraño que un hombre tan sencillo como él planeara un robo a un banco. Sin embargo, fue detenido y los investigadores comenzaron a interrogarlo de nuevo, pero el hombre seguía insistiendo en que era inocente. Las investigaciones duraron horas y los policías probaron todo tipo de trucos para obtener una confesión, legales e ilegales, pero el fotógrafo siguió tranquilo. Mientras Albert estaba siendo interrogado, la policía allanó la cabaña que compartía con su esposa y encontró armas ilegales y bombas, lo que le dio a la policía la ventaja en el interrogatorio. Como se mencionó antes, la policía no tenía problema en usar métodos ilegales para obtener la confesión que quería. Lo amenazaron con acusar a su esposa de posesión de armas de fuego y meterla en la cárcel por muchos años, porque estaban completamente seguros de que Albert amaba mucho a su esposa y no les permitiría arrestarla. Entonces, Albert tuvo que confesar la verdad a la policía para salvar a su esposa, admitiendo ser el cerebro de la operación y dando una declaración detallada de cómo la planeó. Comentó que la idea surgió hace 2 años, cuando un vecino que trabajaba en el banco le dijo que la bóveda no tenía alarma. Albert fue y alquiló una caja de seguridad. Los titulares podían entrar a la bóveda sin guardias para tener privacidad al guardar sus pertenencias. Albert entró a la bóveda con su cámara y empezó a fotografiar cada rincón de la bóveda, tomando notas detalladas. Había miles de cajas de seguridad dentro de la bóveda, así que necesitaba un plan que le permitiera quedarse mucho tiempo sin ser notado para poder romper todas las cerraduras o la mayoría de ellas. Albert pensaba que el éxito del plan dependía de la comodidad de los trabajadores, por eso hizo todo para que estuvieran cómodos. Tras 9 semanas, a inicios de julio, llegaron al muro de la bóveda. Todos estaban felices, menos Albert, quien sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante. Romper un muro de concreto reforzado de 12 pulgadas de grosor no era difícil, pero necesitaban mazos pesados y taladros para atravesarlo. Albert temía que se oyera la perforación, así que fue al área y pidió que iniciaran. Sus temores eran infundados,
no se escuchó nada. Lograron atravesar la mitad del muro de concreto esa noche y decidieron terminar el resto la noche en que entraran al sótano. Llegó el día señalado, sábado 17 de julio. Eligieron ese día porque era el primer día del fin de semana, el banco estaría vacío y tendrían tiempo suficiente para terminar lo que habían comenzado esa noche. Entraron al túnel y comenzaron a cavar el resto del muro. Aún tenían 6 pulgadas de concreto reforzado por atravesar. Excavar tomó mucho más de lo planeado por Albert. Hasta las 2 de la mañana del domingo las ratas de alcantarilla pudieron entrar. Por fin. En el sótano, su primera tarea fue soldar la puerta de acero a su marco. De esta manera, Albert y su banda tendrían tiempo para escapar si alguien intentaba entrar al área del sótano. Luego comenzaron a romper las cajas de seguridad una por una y quedaron asombrados por lo que encontraron. Joyas, oro, dinero, todo con lo que habían soñado. Celebraron su victoria cenando dentro del sótano, como reyes, en platos de oro que encontraron en una de las cajas de seguridad. Esa noche, guardias armados hicieron un depósito nocturno. Era un procedimiento normal. Un vehículo blindado traía una bolsa llena de dinero y la arrojaba por una pequeña abertura que daba directamente a la bóveda sin abrirla. Eso fue como un regalo caído del cielo para ellos. Las ratas de alcantarilla siguieron abriendo otras cajas de seguridad. Pasaron casi 27 horas dentro de la bóveda, pero solo lograron abrir 400 de 4.000 cajas, aunque eso fue más que suficiente para ellos. La mañana del lunes, a las 5, Albert anunció que era hora de irse, ya que el banco abriría en menos de 4 horas. Pero antes de irse, Albert tomó un aerosol de pintura y escribió la famosa frase en la pared: sin armas, sin violencia, sin odio. Esta frase y el hecho de que la escribiera causaron sensación. La gente se reía y aplaudía el crimen, hablaban entre ellos, y en vez de decir hola o adiós, decían sin armas, sin violencia, sin odio. Al final, arrestaron a Albert y la banda de las ratas de alcantarilla. Luego contó a los investigadores todo lo mencionado y pidió cooperar para mantener a su esposa al margen. Albert permaneció bajo custodia policial hasta el veredicto final. Durante ese tiempo, él y su abogado se reunían cada jueves con el juez en su oficina para evaluar su situación y su disposición a cooperar. Esta situación continuó durante varias semanas. Albert iba a la oficina del juez y pasaba media hora con él. Fue muy cooperativo y todos esperaban que recibiera una sentencia reducida. En la última reunión, antes de su juicio, Albert fue a la oficina del juez como de costumbre y comenzó a hablar sobre el robo. Le entregó al juez 3 hojas con dibujos del alcantarillado de Niza y explicó lo que ocurrió, cómo planeó la operación y dónde empezaron a cavar. El juez se confundió y Albert le ofreció ayuda. Aprovechando la confusión, Albert se levantó. Se puso detrás del juez y le explicó con más detalle. Empezamos desde aquí, hicimos esto, esto y esto, y finalmente llegamos hasta allá. El juez escuchaba a Albert y miraba el mapa cuando Albert de repente saltó por la ventana detrás del escritorio, dejando al juez y al abogado sorprendidos y sin entender lo ocurrido. El escritorio del juez estaba en el primer piso, lo que permitió a Albert saltar al techo de un auto bajo la ventana. Saltó. Su amigo lo esperaba en la motocicleta y huyeron. Desde entonces, Albert desapareció. La policía no pudo encontrarlo a él ni a los objetos robados, porque no reveló ninguna información que condujera a ellos durante la investigación. Sin embargo, dijeron que envió $600 en efectivo al dueño del auto sobre el que saltó. Albert pasó su vida enviando fotos y mensajes provocativos a investigadores por medios y revistas. Su esposa, a quien amaba mucho, decidió no huir con él y se quedó en Niza como enfermera. El cerebro del mayor robo del siglo falleció. Aquí llegamos al final de nuestra historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir los nuevos videos.